Hay momentos en que todo parece derrumbarse. La tierra tiembla, las certezas se escurren de las manos, e incluso los cimientos de nuestra fe parecen frágiles. Vivimos en una época donde el miedo ya no espera permiso, invade, domina y silencia. En medio de guerras, crisis, dolores emocionales y espirituales, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios ahora? Charles Spurgeon decía, cuando todo alrededor falla, entonces descubrimos que Dios es todo lo que necesitamos. Esa es la esencia del Salmo 46. Mientras todo a nuestro alrededor grita caos, el texto bíblico eleva una verdad eterna. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El contraste es violento entre la inestabilidad del mundo y la inmutabilidad de Dios. Mientras el hombre corre detrás de seguridad en castillos de arena, la palabra nos llama a escondernos en la roca eterna. Pero hay un choque que debe ser enfrentado. Muchos están construyendo la vida sobre promesas humanas, opiniones populares y estabilidad ilusoria. Y entonces, cuando todo tiembla, ¿qué queda? Desesperación, pánico, silencio, y es en ese silencio donde Dios habla. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Él no solo observa el caos, Él reina sobre él. La promesa está ahí, incluso cuando todo tiembla, incluso cuando el alma sangra, incluso cuando los cielos parecen cerrados, Dios permanece. Él no cambia, Él no retrocede, Él es roca, Él es fortaleza, Él es presencia viva en medio del colapso. Y por eso, este video es una invitación. No para una teoría religiosa, sino para un reencuentro con la roca. Si todo se está desmoronando a tu alrededor, quizás sea hora de dejar de correr y empezar a esconderte, no en paredes humanas, sino en Dios, porque cuando todo tiembla, Él sigue siendo roca. Hay algo profundamente simbólico en ver la tierra temblar. Es como si el suelo, aquello que supuestamente nos sostiene, estuviera confesando que no es tan firme como parece. El salmista, al escribir el Salmo 46, no está describiendo una crisis leve, una molestia pasajera o un simple cambio de estación. Habla de montes que se conmueven, mares que rugen y aguas que espumean. Habla de catástrofe, de colapso, de un mundo en convulsión. Y quien lee este salmo hoy no necesita imaginar tanto, porque de alguna manera todos hemos sentido la tierra temblar, no con los pies, sino con el alma, cuando un matrimonio se desmorona, cuando un diagnóstico médico destruye la paz, cuando una traición nos arranca el suelo, cuando la iglesia se convierte en solo un escenario más y ya no se escucha la voz de Dios en el púlpito. La tierra tiembla, y con ella la fe de muchos comienza a resquebrajarse. Charles Spurgeon decía, la fe que nunca ha sido probada no es fe verdadera. La tempestad revela el cimiento. ¿Y cuánta razón tenía? Es en las crisis donde descubrimos si nuestra confianza estaba realmente en Dios o en nuestras ideas sobre Él, en nuestras emociones, en nuestros planes cuidadosamente montados, pero frágiles como el cristal. La tierra tiembla y nos enseña, porque el temblor revela la idolatría escondida. La idolatría de la estabilidad, de la rutina, de la seguridad financiera, de las relaciones controladas. El ser humano tiene una habilidad impresionante para construir refugios falsos, lugares donde se siente en control, pero esos refugios no resisten el terremoto de la realidad. Y cuando se derrumban, nos vemos forzados a responder la pregunta que todos evitan. ¿Dónde está mi verdadero refugio? El Salmo 46 no intenta evitar esa pregunta. Por el contrario, la enfrenta con una declaración audaz. Dios es nuestro amparo, no el gobierno, no la cuenta bancaria,
no el cónyuge, no la reputación, Dios, solo Él. Pero decir esto en los días buenos es fácil. La prueba viene cuando el suelo realmente se resquebraja, cuando todo parece perdido, cuando miras alrededor y no hay a dónde correr. Es ahí donde las palabras del salmista se convierten en un grito de guerra espiritual. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Esa confianza no nace de una mente positiva, ni de una teología superficial. Nace del encuentro con la roca, con aquel que no se inmuta. La confianza en medio de la crisis es la firma de quien pasó tiempo con Dios antes de que el terremoto comenzara. Quizás estés en medio del temblor ahora. Quizás tu casa parezca estar desmoronándose por dentro. Quizás el silencio de Dios sea más ruidoso que el estruendo de las olas. Pero incluso ahí, Dios sigue siendo refugio. Incluso en ese suelo inestable, hay un lugar firme para los pies del alma. Spurgeon también escribió: el alma que se esconde en Dios, aunque el mundo entero se vuelva contra ella, está segura. Y es por eso que el Salmo 46 no es un texto de consuelo barato, es un manifiesto de fe en medio del caos, una convocatoria a la valentía, un llamado al escondite que no cede, que no se resquebraja, que no traiciona. La tierra puede temblar, los montes pueden caer en medio del mar, el mundo puede enloquecer, pero hay un pueblo, pequeño, quizás silencioso, que está firme, porque no confía en la tierra, confía en la roca. Hay un cambio sutil y poderoso en el Salmo 46. Después de describir la tierra en convulsión y el mar en furia, el salmista introduce una imagen sorprendente: un río. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cómo es posible que en medio del caos y el colapso exista un río fluyendo tranquilamente? ¿Cómo puede haber alegría cuando todo allá afuera grita destrucción? Ese río no es visible a los ojos naturales. No está hecho de agua, sino de presencia. No corre sobre piedras, sino entre corazones rendidos. Es el símbolo de la gracia que no se seca, del sustento que no falta, de la intimidad que no es sacudida por la guerra exterior. Spurgeon decía: la presencia de Dios es como un río oculto que corre bajo las ruinas y hace florecer lo imposible. Y así es. La ciudad de Dios, mencionada aquí, no es una metrópolis física. Es el pueblo que habita bajo el gobierno de Dios. Aquellos que, incluso en desastres, siguen alimentándose de un manantial invisible. La ciudad del hombre confía en muros altos y ejércitos armados, pero la ciudad de Dios confía en un río que nunca se seca. Muchos buscan alivio corriendo hacia distracciones, vicios, promesas humanas, escapes baratos, pero hay un pueblo que aprendió a sentarse a la orilla del río de la presencia. Un pueblo que no se alimenta de los titulares, sino de la palabra. Que no se fortalece con gritos, sino con silencio ante Dios. Un pueblo que no solo cree en Dios, sino que sabe dónde Él habita. Y el salmista continúa: Dios está en medio de ella. No será conmovida. Aquí está el secreto de la firmeza. No es la estructura de la ciudad, no es su número, no es su fama o influencia. Es quien habita en medio de ella. Cuando Dios está en el centro, no hay terremoto que la derribe. Cuando su presencia es el fundamento, no hay tormenta que arranque las raíces. El problema es que en muchos lugares el centro ya no es Dios. Es el carisma del líder, es la comodidad de la liturgia. Es la conveniencia del entretenimiento disfrazado de culto. Charles Spurgeon declaró: Dios no habita en casas construidas por manos, sino en corazones quebrantados. Y quizás sea por eso que algunos templos están llenos, pero el río se secó. La ciudad parece viva por fuera, pero muerta por dentro, llena de luces, pero vacía de la presencia. Pero donde hay un remanente, hay un río.
Donde hay hambre de santidad, hay corrientes de gracia. Donde hay quebrantamiento, hay flujo de aguas vivas. ¿Ya encontraste ese río? ¿O estás intentando sobrevivir con cisternas rotas, tratando de extraer fuerza de fuentes que no tienen vida? La ciudad de Dios no teme el amanecer, porque sabe que con el romper del día Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, los enemigos se disipan, las tinieblas retroceden, el alma vuelve a respirar. En este río no hay escasez, en este río no hay prisa, en este río no hay miedo, solo fluye una presencia que sostiene, alegra y renueva, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. El salmista no solo describe a un Dios que es refugio en el caos, o una presencia que alegra en medio de las ruinas. Va más profundo. Él da su voz, se derrite la tierra. Aquí es donde todo cambia. Es aquí donde el caos no solo es enfrentado, sino subyugado. La voz de Dios no es una opinión entre muchas, no es un consejo espiritual alternativo. Es el decreto que desarma batallas, que quiebra arcos y despedaza lanzas. Cuando Él habla, el infierno calla. Cuando Él se levanta, las naciones se inclinan, y cuando Él interviene, el tiempo se acelera o desacelera conforme a su voluntad soberana. Spurgeon escribió: Dios, con un solo susurro, es capaz de desarmar los ejércitos del infierno. El problema es que muchos han proclamado a un Dios pasivo, sentado al borde del universo como un espectador mudo, un Dios que observa pero no interviene, que consiente pero no confronta, que acepta todo pero no levanta la voz. Ese no es el Dios del Salmo 46, el Dios del Salmo se levanta, y cuando Él se levanta todo tiembla, pero Él no se levanta por vanidad, ni por impulso. Se levanta en favor de su pueblo, en defensa de su gloria, en respuesta a la intercesión de los humildes, en honor a su propia palabra. Él no se levanta para hacer un show, sino para ejecutar justicia, y eso lo cambia todo. El campo de batalla se convierte en altar, el lamento se vuelve canción, el miedo cede lugar a la paz. Cuando Él se levanta, ya no hay necesidad de gritar, porque su voz basta. Su presencia resuelve, pero es necesario que el pueblo confíe, espere, clame, porque Dios no se levanta ante la impaciencia, sino ante la fe, no ante la presión, sino ante la rendición, no ante el ruido, sino ante el quebrantamiento. Muchas iglesias hoy están llenas de ruido, pero vacías de clamor, llenas de programas, pero vacías de presencia. Y entonces se preguntan por qué la guerra no cambia, por qué el enemigo avanza, por qué las cadenas no se rompen. La respuesta es simple: no basta con cantar sobre Dios. Es necesario provocar su intervención. ¿Y cómo se provoca esa intervención? No es con estrategias humanas, ni con gritos religiosos, sino con corazones que se rinden, con rodillas que se doblan, con lágrimas que corren por sed de Dios. Cuando Dios se levanta, no es solo el enemigo el que retrocede, es el propio pueblo de Dios el que se levanta con Él, fortalecido, restaurado, posicionado, porque la batalla nunca fue de ellos, siempre fue del Señor. Quizás estés esperando que la guerra termine para tener paz, pero el Salmo nos muestra que es cuando Dios se levanta que la guerra cambia. Y es cuando tú confías que Dios se levanta. La voz que derrite la tierra es la misma que calma tu corazón. El Dios que estremece a las naciones es el mismo que te llama por tu nombre. Él no está distante, Él no está ajeno, simplemente está esperando ser buscado con verdad. Y cuando lo busques, Él vendrá. Cuando Él venga, todo cambiará. Porque cuando Dios se levanta no hay infierno que permanezca de pie. Hay una escena que se repite a lo largo de la historia. Reinos se derrumban, murallas caen, imperios orgullosos se vuelven polvo.
El hombre construye catedrales, levanta torres y erige naciones con la promesa de eternidad, pero todo se inclina ante el tiempo, la herrumbre y el viento. Todo, excepto la ciudad de Dios. El Salmo 46 afirma con precisión: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aquí no estamos hablando de una ciudad geográfica, sino de una realidad espiritual. Una morada invisible sostenida no por piedras, sino por presencia, no por muros, sino por alianza, no por fuerza humana, sino por fidelidad divina. Mientras el mundo se desmorona en sus propios proyectos de gloria, hay un pueblo que permanece de pie, no porque sea más fuerte, sino porque está enraizado en algo eterno. Esa ciudad, esa iglesia, verdadera, no está en Jerusalén o Roma. No está registrada en notaría ni indexada por algoritmos. Está en el corazón de los redimidos, en las rodillas dobladas de los santos, en los susurros de los intercesores desconocidos. Charles Spurgeon dijo: «Puede caer la ciudad del Señor. ¿Puede su morada ser tomada? Nunca. Pues donde Dios habita, allí está el trono invencible». La gran pregunta es, ¿nuestra iglesia hoy está en esa ciudad? ¿O solo se parece a ella? Muchas congregaciones se llaman a sí mismas casa de Dios, pero Dios ya no mora allí hace mucho tiempo. Tienen cultos llenos, pero corazones vacíos, programaciones abarrotadas, pero altares en silencio. La ciudad puede parecer firme a los ojos humanos, pero si Dios no está en medio, está condenada a la caída. Dios está en medio de ella. Esa es la clave. No es la estética, no es el sonido, ni la arquitectura, no es el número de seguidores en Instagram, es la presencia. Cuando Dios está en medio, el culto es vivo, la palabra quema, las lágrimas fluyen, los pecados son confesados y no escondidos, los orgullosos se quiebran, los cautivos son liberados. El diablo no resiste y los hombres no se engrandecen. Esa ciudad vive del agua del río, un río que no se seca porque no nace de la tierra, viene del trono de Dios, un flujo constante de gracia, de consuelo, de discernimiento y poder. Un río que alegra, pero no con risas superficiales, sino con la paz que excede todo entendimiento. Cuando todo tiembla afuera, la ciudad de Dios permanece. Cuando los imperios se tambalean, ella canta. Cuando los hombres entran en pánico, ella ora. Y no porque esté ajena a la realidad, sino porque ve más allá de ella. Hay una diferencia entre templos llenos y la ciudad de Dios, entre multitudes religiosas y el pueblo del río. El primero se conmueve al menor temblor. El segundo permanece inquebrantable porque sabe dónde está su fuente. ¿Formas parte de esa ciudad? Esa pregunta no se responde con el nombre de una denominación, ni con el cargo que ocupas o con los eventos en los que participas. Se responde con la presencia. ¿Está Dios en medio de tu vida, de tu casa, de tus pensamientos, de tu culto? Si no está, todo lo que parece firme es en realidad arena. Y todo lo que es visiblemente sólido puede desmoronarse con una tormenta. Pero si Él está, entonces perteneces a la ciudad que jamás será conmovida, aunque los montes se muevan, aunque los reinos se desintegren, aunque la tierra entera se invierta. La ciudad de Dios está en pie, y mientras fluya un río, habrá esperanza para los que se rinden a la presencia. El versículo dice: bramaron las naciones, se conmovieron los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Aquí, el salmista dibuja un contraste poderoso. De un lado, el ruido de las naciones, guerras, crisis, ideologías, gobiernos, enfrentándose como fieras enjauladas. Del otro, el sonido de una única voz, la de Dios. Y todo calla.
todo se doblega, todo se derrite. La historia de la humanidad siempre ha sido contada al son de trompetas de guerra y decretos imperiales. Babilonia, Persia, Roma, Napoleón, Hitler. Todos vinieron con promesas de dominio eterno. Todos cayeron ante la eternidad de un único trono. La tierra tiembla ante los ejércitos, pero se deshace ante la palabra. Spurgeon predicaba que un susurro de Dios es más poderoso que el grito de los reyes. Y es eso lo que el Salmo 46 nos recuerda. No es el volumen de los hombres lo que define el futuro, sino la voluntad del Señor. Hoy el mundo continúa en frenesí. Las naciones siguen bramando. Los mercados gritan, los medios berrean. Y el pueblo de Dios muchas veces corre en todas direcciones intentando entender lo que está sucediendo, tratando de encontrar seguridad en estadísticas, consuelo en estrategias, refugio en ideologías. Pero el texto nos llama de vuelta a la fuente, la voz del Señor. No necesita competir con las otras, no se impone con histeria, no entra en debate, simplemente habla. Y cuando habla, el caos reconoce su autoridad. Es la misma voz que separó luz y tinieblas, la misma voz que hizo que el mar se abriera, que llamó a Lázaro de la muerte, que silenció la tormenta con un cálmate. Esa voz aún habla, y cuando habla, las estructuras se desmoronan. No por destrucción, sino por redención. Por eso, si todo se está colapsando alrededor, quizás no sea hora de hablar más alto, quizás sea hora de escuchar mejor. Mientras el mundo grita, Dios llama en silencio. Él no compite con el ruido, Él reina sobre él. Hay cristianos que lo saben todo, las últimas noticias, los detalles de las profecías, las teorías del fin. Pero ya no reconocen la voz del pastor, están atentos al bramido de las naciones, pero sordos al susurro del Espíritu, y por eso se conmueven junto con el mundo. Pero hay un remanente, un pueblo que aún escucha, que aún se aquieta, que aún reconoce la presencia por medio de la palabra. Son como las casas construidas sobre la roca, los vientos soplan, los ríos se desbordan, pero ellas permanecen, no por la fuerza de la estructura, sino por la fundación. La voz de Dios es esa roca. No cambia con las estaciones, no se adapta a la cultura, no negocia con el pecado, simplemente permanece, firme, pura, eterna. En días donde todo ruge, que elijas escuchar a aquel que susurra, porque cuando su voz se levanta, los imperios caen. E incluso si el mundo se deshace ante tus ojos, sabrás, hay un trono que no se tambalea, y hay una voz que todavía gobierna. En el centro del torbellino, cuando todo tiembla y el alma ya no encuentra lugar para reposar, Dios eleva una orden que más parece un susurro. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No es un consejo, no es una sugerencia, es una convocación divina, una convocación para que todo el ruido externo e interno se doblegue ante la soberanía de Dios. Este versículo es un divisor. Hasta aquí, el Salmo describe temblores, aguas revueltas, reinos en colapso, pero ahora es como si el salmista llamara al corazón a entrar en otra dimensión, no de huida, sino de percepción. El caos aún existe, pero la conciencia de la presencia lo cambia todo. Spurgeon decía, el silencio ante Dios es el más alto cántico del alma confiada. Porque aquietarse en tiempos de guerra es un acto de fe. Es declarar con el cuerpo y el alma que Dios está en control. Incluso cuando los ojos aún ven destrucción, aquietarse no es pasividad. Es confianza. Es saber que mientras oras en silencio, el cielo entero se mueve a tu favor. Es aceptar que el mundo gira, pero el trono de Dios permanece inmóvil. Pero ¿por qué nos cuesta tanto este silencio? Porque fuimos entrenados para el ruido.
Nuestra generación aprendió a asociar movimiento con progreso, actividad con fe, agitación con espiritualidad, cultos ruidosos, oraciones apuradas, vidas corriendo en todas direcciones, incluso dentro de la iglesia. Pero cuando todo tiembla, es el silencio lo que sostiene. Hay personas que intentan resolver todo hablando más, orando más fuerte, justificándose, acusando, peleando. Pero Dios, a veces, no responde a ese ruido. Él espera el silencio, porque en el silencio Él revela quién realmente gobierna. Cuando el alma se aquieta, escucha lo que no oiría en el ruido. Percibe que el trono todavía está ocupado, que la promesa todavía está en pie, que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aunque la guerra continúe, aquietarse es también un acto de rendición, de dejar de luchar solo, de dejar de intentar controlar lo incontrolable, de soltar las riendas y admitir, no soy Dios. Y en ese momento de entrega, la paz deja de ser un concepto y pasa a ser una presencia. Muchos no pueden aquietarse porque tienen miedo de lo que van a oír, porque saben que el silencio confrontará sus ídolos, sus apegos, sus pecados disfrazados de celo. Pero es en ese enfrentamiento donde Dios sana. Él no quiere solo silenciar el ambiente, Él quiere silenciar el ego, el orgullo, la prisa, la ansiedad, el miedo. Y cuando eso sucede, el alma finalmente descansa. No porque todo se resolvió, sino porque reconoció quién está al mando. Vio a Dios, y eso basta. La invitación permanece, aquíétate, aunque el mundo se desmorone, aunque tus sentimientos griten, aunque todo pida prisa. Aquíétate, porque en ese silencio hay un santuario, un lugar secreto donde la voz de Dios no compite, sino que reina, donde la guerra pierde fuerza, donde el alma descubre Dios no necesita probar nada. Él simplemente es. El Salmo 46 se cierra como un cántico de guerra y consuelo, con palabras que atraviesan siglos. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta frase se repite como un sello, un eco de la certeza, que transforma miedo en fe y ruinas en fortaleza. El Dios de Jacob no es un título al azar. Jacob fue el hombre quebrantado, el engañador que luchó con Dios y salió cojeando, transformado en Israel. Al invocar el nombre de Jacob, el salmista nos recuerda, el Dios que está con nosotros es especialista en tratar con el débil, el fallido, el afligido. No es el Dios de los fuertes, sino el Dios que transforma a los débiles en guerreros, que transforma cojos en patriarcas, que transforma caos en esperanza, y no es cualquier presencia. Es la de Jehová de los ejércitos, el comandante supremo del cielo, aquel que no pierde batallas, que no es tomado por sorpresa, que no retrocede. Su presencia no es solo una compañía simbólica, es protección real, es cobertura sobrenatural, es seguridad en medio del colapso. Spurgeon decía, Dios con un hombre es mayoría, Dios con su pueblo es victoria garantizada. Y cuando esa verdad desciende al corazón, el miedo comienza a retroceder, porque la confianza no está en el escenario, sino en la presencia. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que incluso cuando todo tiembla, relaciones, salud, finanzas, estructuras, el Señor permanece. Él no visita, Él habita, y donde Él habita, lo imposible se doblega. Él no promete ausencia de guerra, sino que garantiza presencia en el campo de batalla. Muchos quieren un Dios que los saque de la guerra. El Salmo nos presenta un Dios que entra con ellos en la guerra, que no los libra de la batalla, sino que los protege en medio de ella, y eso lo cambia todo. Esa presencia no se percibe con los ojos, se discierne en el espíritu, en medio de la oración sincera,
de la lágrima escondida, del silencio que grita por ayuda. Es el alivio que invade sin explicación. Es la fuerza que se manifiesta cuando todas las otras fuentes se secaron. Y cuando el alma entiende esto, deja de pedir liberación inmediata y comienza a desear la presencia. Porque donde el Señor está, el caos no vence. Donde Él reina, el fin nunca es derrota. Incluso si el cuerpo cae, el alma permanece de pie. La gran tragedia de muchos hoy no es la guerra externa, es la ausencia de percepción de la presencia. Hay personas rodeadas por promesas, por milagros, por palabras vivas, pero siguen aterrorizadas porque olvidaron quién está con ellas. El Salmo termina diciendo: Él está con nosotros, no solo con los profetas, no solo con los mártires, no solo con los grandes nombres de la fe. Él está contigo, hoy, ahora, en tu habitación, en tu lucha, en tu valle. Y si Él está contigo, entonces estás en suelo sagrado. No importa cuán inestable parezca, porque donde Dios pisa, el suelo no tiembla, el suelo se afirma. Esa es la promesa, esa es la roca, esa es la esperanza. El mundo puede temblar, los reinos pueden caer, las aguas pueden rugir, pero si Él está con nosotros, entonces todo está bien. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté pasando por la tormenta y necesite recordar que Dios sigue siendo roca. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe y activa la campanita para recibir contenidos que despiertan, confrontan y fortalecen tu fe. Deja en los comentarios qué parte del Salmo 46 más te alcanzó hoy. Tu experiencia puede edificar otras vidas. Y recuerda, cuando todo tiembla, Dios sigue siendo el mismo, presente, fuerte, inmutable.